Vamos a grabar. Entonces, muy buenos días. Para el día de hoy vamos a trabajar dentro de nuestra clase de geometría, teorema de Pitágoras. Vamos a ver algunas conceptualizaciones, algunas características del uso de teorema de Pitágoras y obviamente el procedimiento para solucionar problemas o ejercicios que me involucren teorema de Pitágoras. Título, semejanza de triángulos rectángulos y teorema de Pitágoras. Vamos a trabajar criterios de semejanza de triángulos. Bueno, entonces en primera medida, pregunto, ¿están observando ahí mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Tenemos una serie de propiedades. Dice acá el criterio de ángulo agudo. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen uno de sus ángulos agudos congruentes. ¿Alguien conoce el significado de la palabra congruente? Que son iguales. Que son iguales. Recuerden, chicos, que dentro de la geometría hay dos conceptos. Uno es semejanza y otro es congruencia. ¿Cuándo es semejante? Semejante es cuando tiene la misma forma. Siguen llegando estudiantes, Cristian Rincón, Samuel Carrillo, listo. Entonces, semejantes es cuando dos figuras tienen la misma forma. A eso se llama semejanza. Congruencia es cuando aparte de tener la misma forma, tienen el mismo tamaño. Entonces, esa es la diferencia entre congruente y semejante, para que cuando ustedes vean ese significado. Acá tenemos ese criterio de ángulo agudo. Si un triángulo rectángulo, ojo, miren, triángulo rectángulo, también presenta un mismo ángulo agudo sin importar su tamaño o sus dimensiones, se dice que los dos ángulos, o mejor, los dos triángulos son semejantes por el criterio de ángulo agudo. ¿Listo? ¿Hasta ahí clara la primera definición? Sí, señor. Listo. Muy bien. Gracias allá por el estudiante que está respondiendo. Segunda situación. Criterio de cateto, cateto. Entonces, dos triángulos rectángulos son semejantes si los catetos correspondientes son proporcionales. Entonces, ustedes por allá en séptimo tuvieron que haber visto proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa y demás. Si no lo recuerdan, voy a explicarlo acá en un momentico. Llegó Nita y por favor puntualidad a las clases, chicos. Están llegando 10 minutos. A partir de este momento ya nadie más dejo que ingrese. ¿Qué significa el criterio de proporcionalidad? Si yo tengo, voy a rayar acá encima de esta diapositiva, este triángulo. Y voy a decir que la hipotenusa vale 7. Voy a decir que este cateto vale 4 o este lado. Y esta base vale, por ejemplo, 6. Acá tenemos un triángulo rectángulo para que vayan ustedes identificando. La línea más larga de un triángulo rectángulo recibe el nombre de hipotenusa y este lo llaman cateto B y este cateto A, o lado adyacente, que es el horizontal, y el lado consecutivo opuesto, que es el vertical. ¿Listo? Eso para que vayan teniendo por ahí algunos conceptos que van a manejar el otro año en trigonometría. ¿Qué sucede acá? El criterio de congruencia o el criterio de proporcionalidad, ¿listo? Es cuando al dividir mi cateto con relación a otro ángulo, nos va a dar el mismo resultado. Aquí a simple vista, yo puedo decir que este triángulo, rectángulo que está a mi derecha, tiene el doble de medidas del triángulo de izquierda, es decir, es proporcional. Si este aumentó el doble, este lado también el doble. Si este aumentó el doble, este lado. La condición del aumento va en cada uno de los lados, sea el doble, el triple o similar, por ejemplo, si tuviera un triángulo acá, 3, 2 y 3.5. A eso hace referencia a esta palabra proporcional.
este triángulo es proporcional a este. ¿Por qué? Porque las medidas de este son la mitad de todas las medidas de este. ¿Listo? O este triángulo es proporcional a este porque todas las medidas son el doble de esas medidas. ¿Cómo se hace esa división de proporcionalidad? Pues lado a lado. Me explico. Si yo tomo acá, voy a tomar este 14, 14, porque aquí ya ahorita vamos a entrar a ver semejanza. 14 lo tengo que dividir sobre este mismo lado, que sería 7. ¿Y cuánto me da 14 sobre 7, chicos? 2. 2, ¿listo? Ahora, voy a tomar el cateto vertical. Me quedaría 8 sobre ¿cuánto? El 8 lo dividirías sobre ¿cuánto? 4. Sobre 4. ¿Y cuánto me da 8 sobre 4? 2. 2, perfecto. Y finalmente, ¿cuál tendría que dividir? El 6 y el 12. 6 y el 12. 12 dividido entre ¿qué? 6. ¿Y cuánto me daría 12 dividido entre 6? 2. 2. Si yo observo, el resultado va a ser el mismo. Entonces, cuando sucede eso, cuando yo tomo dos triángulos y comparo lado con lado y hago razones, es decir, divisiones, pues sencillamente, si el resultado es igual, digo que los dos triángulos son semejantes. ¿Listo? ¿Hasta ahí voy claro? Sí, señor. Listo. Alguien que me diga, ¿qué sucede si aquí me hubiera dado, por ejemplo, un 3? ¿Serían semejantes? No. No, no porque las divisiones tienen que ser iguales. Listo. De eso es lo que nos habla el criterio cateto a cateto. Bueno, esta diapositiva quedó un poquito distorsionada. Viene la parte del teorema de Pitágoras. Alguien que me diga, ¿quién creó el teorema de Pitágoras? Pues Pitágoras. Ah, muy bien. Pitágoras. ¿Para qué sirve el teorema de Pitágoras, chicos? El teorema de Pitágoras, para que ustedes lo graben de una vez, sirve para encontrar todos los lados de un triángulo rectángulo. Pero se aplica un criterio donde usted debe conocer dos lados y tiene que encontrar el otro lado. ¿Listo? Siempre para poder aplicar teorema de Pitágoras, debo conocer dos lados o catetos. Estos lados también reciben el nombre de catetos. Esa palabra va. Luego de esto, hay unas definiciones. Primera definición, la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Según la imagen que ustedes ven aquí, un poquito está borrosa, ¿cómo podemos definir la hipotenusa? Es como el lado más largo, ¿sí? O sea, como el opuesto a los catetos o algo así. Muy bien. Primera definición de hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo o el lado mayor de un triángulo rectángulo. Importante que ustedes den la definición completa. ¿Por qué? Porque si yo tengo un triángulo, este viene a ser un triángulo oblicuángulo, esta no vendría a ser hipotenusa. Quien tiene hipotenusa son los triángulos rectángulos. Entonces, la hipotenusa es el lado mayor de un triángulo rectángulo. También tiene otra definición. Espero que estas definiciones ustedes las estén copiando ahí en su agendita, en su cuaderno, o ahorita cuando repasen el video las copien porque son puntuales. La segunda definición de la hipotenusa, es el lado opuesto, o sea, veamos acá, el lado opuesto a mi ángulo de 90 grados. Esa es la segunda definición. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Cuál es la fórmula matemática? Acá lo tenemos, veamos acá, aquí la hipotenusa la llaman C, el cateto vertical lo llaman cateto A y el cateto horizontal lo llaman el cateto B. ¿Listo? Allá generalmente no es que haya una letra precisa, porque después esto por allá cuando ustedes trabajen trigonometría se va a convertir en X, en Y y demás. Entonces, lo importante es que ustedes
entiendan el concepto de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice que si yo cojo la hipotenusa y la elevo al cuadrado, el resultado de esa potencia siempre tiene que ser igual a tomar los dos catetos, elevarlos al cuadrado y luego sumarlos. Esa es la definición. Dice, la línea más larga de un triángulo rectángulo elevada al cuadrado equivale a la suma de sus catetos pequeños elevados al cuadrado. Ese es lo que nos reza, lo que nos dice nuestro teorema de Pitágoras. Es una fórmula que se deben aprender, que la deben tener en cuenta conociendo quién es la hipotenusa, quién es el cateto A y quién es el cateto B. ¿Hasta ahí vamos claros, chicos? Sí, señor. Bueno, seguimos acá con nuestro ejercicio. Aparece acá teorema de Pitágoras, aparecen 3 ejemplos. Aquí me aparece el número radical y aquí me aparecen números fraccionarios. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es el cateto que me están preguntando. Entonces, para este caso, yo voy a rayar aquí, vamos a explicar. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí esa parte de abajo. Sí, señor. Listo. Entonces, veamos acá. En el primer ejemplo, ¿qué tengo que calcular? La línea C, es decir, la hipotenusa. Cuando me pidan calcular la hipotenusa, se hacen sumas, va eso en suma. Entonces, veamos acá. ¿Qué se tiene que hacer? C al cuadrado es igual al cateto B. Ustedes tienen que bautizar esto. Aquí bautizan a B como el vertical y A como el horizontal, creo. Ah, no, miento. Borrar. Al revés. Listo. Perdón. Listo. Ahora sí. Veamos teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Teorema de Pitágoras dice, C al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado. Voy a copiarla por acá. C al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Entonces, si yo reemplazo con estos datos, yo tengo que saber quién es A, quién es B. Y es importante que ustedes siempre manejen el orden. La línea vertical la vamos a llamar A y la línea horizontal la vamos a llamar B. Y C siempre va a ser la línea más larga. Ahora sí, voy a reemplazar la información que tengo. Recuerden que yo debo conocer dos lados para poder encontrar el otro. ¿Listo? Aquí nos quedaría C al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado, por eso aparece este 7 al cuadrado, más el cateto B al cuadrado, que en este caso sería 24. ¿Listo? Resolvemos las potencias. 7 por 7, 49. No se vayan a equivocar, por favor, estudiantes, haciendo 7 por 2, 14, que es el error que comúnmente uno comete en potenciación. No, 7 por 7, 49, más 24 por 24, 576. Listo. Después de que hice las potencias, realizo la suma. Entonces, ¿cuánto me da? 49 más 576, eso me da 625. Y me queda acá, yo voy a traer este ejercicio acá, me queda que C cuadrado es igual a 625. Alguien que me recuerde cómo yo elimino un cuadrado que está a la izquierda. Pasándolo a dividir Saca, a la no, derecha. es ¿No? potencia. Sacando raíz cuadrada. Perfecto. Si yo quiero eliminar este C cuadrado, es que falta aquí ese pedacito. Si yo quiero eliminar ese C cuadrado, sencillamente C es igual a la raíz de 625. Entonces, ¿cuál es la raíz de 625? Pues 25. Y aquí ya hemos encontrado la hipotenusa. Algo importante, chicos, siempre deben comprobar. ¿Cómo yo compruebo esto? Coloco acá el C y el número que me dio. Y me hago la pregunta, ¿cuál es el lado más largo? La hipotenusa.
Pregunto, ¿la hipotenusa es el lado más largo de este triángulo? Sí. Sí, entonces el ejercicio me quedó bien. Siempre ustedes tienen que hacer esa inferencia, esa pregunta. Segundo ejercicio, veamos en este ejemplo 2, ¿qué me están dando? Me dan la hipotenusa, me dan el cateto B y yo tengo que encontrar el cateto A. Entonces, ¿qué voy? A mi fórmula de Pitágoras, hago mi reemplazo, entonces me quedaría acá A al cuadrado, perdón, C al cuadrado. ¿Cuánto vale C? Bauticemos esto para guiarnos. C, este cateto se llama ¿cómo? B. Siempre colóquenle nombre a los catetos, con eso no cometen de pronto alguna equivocación en la operación. Me quedaría 5 al cuadrado, ¿cierto? Porque me dice, tome C, lévelo al cuadrado, es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? Y aquí tengo que empezar a operar. 5 por 5, 25. A al cuadrado baja normalito. Y aquí vamos a aplicar otra propiedad. ¿Qué sucede cuando yo tengo la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado? ¿Qué sucede ahí? ¿Alguien que me diga? Propiedades de la radicación y potenciación. Se quita la raíz, ¿no? Muy bien, se cancela la raíz entonces. Como la raíz es cuadrada y esto está elevado al cuadrado, desaparece el 2, desaparece la raíz, por lo tanto esto nos da 3. Esa es la propiedad que aplicamos, por eso observemos que aquí nos quedó el 3. Ahora, este 3 que está sumando, ¿cierto? Y lo paso al otro lado, ¿pasa a qué? Ecuaciones. Si está sumando, restar. a restar. Entonces, por eso es que acá nos queda, yo voy a hacerlo aquí en este orden, nos quedaría 25 menos 3 es igual a al cuadrado. Listo. Y 25 menos 3, ¿cuánto me daría? 22, ¿cierto? Es igual a al cuadrado. ¿Y cómo yo elimino este cuadrado? Sacando raíz, por lo tanto me queda raíz de 22 es igual al cuadrado. Habrá estudiantes que pueden decir, profe, saco el número decimal. Si su merced quiere, puede sacar el número decimal sacándole la raíz a 22, que equivale aproximadamente a 4.6. Entonces nos quedaría aquí 4.6 es igual al valor de A. Listo. ¿Qué coloco aquí? Mi valor, 4.6, aunque si ustedes observan está en términos de raíz, 4.6, y me hago la pregunta, ¿cuál es el lado más largo? La hipotenusa. 5 es el lado más largo, por lo tanto mi ejercicio quedó bien. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, chicos. Profe, tengo una pregunta. ¿Pregunta? Cuando lo pasamos, ¿qué derivativo no sería menos 25 más 3? No, 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 porque tú estás pasando, es el 3, mira. Este 3 saltó allá al otro lado de la igualdad. Ah, ok, ya, Como ya lo está entendí. positivo, pasó negativo. ¿Listo? Ok, Bien, listo. Vamos ahora con nuestro tercer ejemplo, que es uno de los conjuntos numéricos más bonitos. ¿Cuáles son? Los números fraccionarios. Números fraccionarios. Entonces, paso número 1, coloco el nombre. ¿Este equivale a qué? A A. ¿Este a qué equivale? A C. Y voy a reemplazar en mi fórmula. Voy a hacerlo por aquí al ladito, es que ahí la diapositiva no me gusta. Entonces nos quedaría acá. 3 cuartos, ¿cierto? C, 3 cuartos al cuadrado. Es igual al cateto A al cuadrado. Significa 1/2 al cuadrado. Estoy ya reemplazando en la fórmula. Estoy reemplazando en esta fórmula. ¿Listo, chicos? Más el cateto B al cuadrado, que no lo conozco. ¿Listo? ¿Qué es el primer paso? Solucionar potencias. Un estudiante, bueno, aunque ahí aparece la respuesta, le recuerdo. ¿Cómo se eleva esa potencia? Me quedaría 3 a la 2, significa que 3 por 3 me da 9, sobre 4 a la 2, 4 por 4, 16, es igual
a 1 por 1, 1, sobre 2 por 2, 4, más b al cuadrado. Listo. Este 1/4, como está positivo, lo paso al otro lado, ¿cómo? Si está positivo, ¿cómo pasa? Negativo. Negativo. Entonces me queda acá 9/16 menos 1/4 es igual a b al cuadrado. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Las operaciones con fracciones. Recuerden la cartelera bonita que teníamos el año pasado, allá donde todos mirábamos nuestros apuntes. Aplicamos lo de carita feliz o el procedimiento como lo quieran llamar. Trazan la línea, 16 por 4, 64. 4 por 9, 36. Menos 16 por 1, 16. ¿Listo? Esto nos daría acá sencillamente 36 b al cuadrado. 36 menos 16 me daría 20 sobre 64. ¿Es igual a qué? A b al cuadrado. Voy a simplificar. ¿Qué le puedo sacar? Cuarta. Cuarta de 20 es 5. Cuarta de 64 es 16. Y esto es igual a mi b al cuadrado. ¿Cómo elimino el cuadrado? Sacándole la raíz. Voy a seguir con este ejercicio por aquí arriba. Por acá. ¿Cómo elimino el cuadrado? Sacando la raíz. Por lo tanto, mi respuesta final es 5 sobre 16 en raíz cuadrada es igual a b. Y por eso es la respuesta. Esta respuesta que ustedes ven acá es un proceso llamado racionalización. ¿Listo? Es un proceso llamado racionalización que, bueno, más adelante no sé si la profe se los debe explicar o se los tiene que explicar cuando entren por allá. Sin embargo, esto ya es respuesta. Miren. Observemos que es 5/16. Hasta aquí he sido claro en la explicación, estudiantes. ¿Listo? Finalmente, pues nos queda por solucionar la actividad que ustedes tienen. La profe, ustedes tienen ya la guía de trabajo. No sé si hay alguna pregunta, inquietud. Profe, una pregunta. Pregunta. ¿De dónde sale la raíz de 5/4? La raíz de 5/4, listo. Les voy a explicar aquí racionalización. Regálenme un minuto. Voy a descartar acá y voy a agregar una diapositiva en blanco para explicarles. Listo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Chicos. Sí, señor. Listo. Veamos acá el ejercicio. Aparece raíz 5 de 16. Listo. Voy a apuntarlo por acá, que fue la respuesta que nos dio. Raíz cuadrada de 5/16. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que esta raíz que ustedes ven acá, ¿al 5 le puedo sacar raíz? No, ¿cierto? Entonces me queda raíz quinta. Y pregunto, ¿al 16 le puedo sacar raíz? Sí, ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. 4. Listo. Y por eso es que aparece ese en nuestra diapositiva anterior. Aparece aquí la raíz quinta sobre 4. Listo. ¿Clara ahí la respuesta? Sí, ¿y se pondría de resultado la raíz de 5/16 o ya Pueden se ser las pone? dos, pueden ser las dos. Esta está simplificada. Es que hay un proceso que es cuando la raíz queda en el denominador, es racionalización, pero pues eso ya es otro, más adelante que ustedes se van a encontrar en ese tema. Pregunto hasta acá, queridos estudiantes, ¿alguna inquietud, situación acerca de teorema de Pitágoras? No, señor. Bueno, entonces vamos a mirar qué tienen que realizar en su taller.
Voy a dejar de grabar.